Último encuentro para recordar, repasar la historia de nuestro querido maestro BKS Iyengar, Guruji, ¿no? A esta altura ya se dan cuenta que Guruji es la forma cariñosa en la cual uno se refiere al maestro, ¿no? Para los que no estaban acostumbrados. Bueno, tal como... Sí, estamos. Gracias, Talma. Tal como leyeron, ¿no? en el mail que les mandé, bueno, el destino quiso que Rama no pudiera seguir adelante, ¿no? Acompañándolo físicamente en esta tierra. Entonces queda ese gran vacío, ¿no? De la pérdida. Para Gita, por ejemplo, la partida de su madre significó arrancar de su sari la última franja que le quedaba de color y refugiarse en la calma del blanco puro. Para Prashant significó dejar el violín, el cual había tocado fervientemente desde que era pequeño, impulsado siempre por su madre. Para los demás niños fue quizá acarrear esa pena en sus corazones en silencio para evitar sobrecargar a su padre, que ya tenía bastante con intentar llevar adelante toda la familia. Y por supuesto, para Sundara significó también lanzarse al trabajo con aún más pasión y ahínco y más determinación que antes. Gita, como la hija mayor, se transformó en la señora de la casa, obviamente, a cargo de los demás niños. También a cargo de ayudar a su padre en las clases. Prashant dejó el sueño de hacerse músico y abrazó la práctica del yoga con el mismo temperamento tranquilo y filosófico que había también adquirido de su madre, pero también con tremenda pasión, con tremenda determinación. Para todos, sin duda, la pérdida de Rama fue una herida dolorosa, con lo cual hubo que aprender a vivir. Fue por esos años cuando tuvo Guruji 2 accidentes grandes, que fueron sus accidentes más graves. ¿Se acuerdan que les había relatado algo en la clase pasada, en la exposición pasada? Después del segundo accidente, le había hablado del primero, ¿verdad? Y después del segundo accidente decidió no cortarse el pelo hasta que recobrase su forma. Le hablé de sí, ahora me acuerdo que hablamos de los 2 accidentes. Lo que no les conté es que después del segundo accidente decidió no cortarse más el pelo. Y era como parte de su determinación de solo cortarse el pelo cuando recuperase íntegramente su estado físico, ¿no? y su capacidad de realizar los asanas. Cuando lo logró, cuando se recuperó, ya el pelo largo y esas tremendas cejas tupidas, así como salvajes, ya eran parte de su marca registrada, por lo cual ya no quiso cortárselo más. Aun cuando su querida alumna Dan Palkivala insistía mucho y de vez en cuando trataba de convencerlo de por lo menos pasarse una tijerita, ella le ofrecía pasarle una tijera por aquí, por allá, pero la verdad es que Guruji estaba mucho más preocupado en hacer cambios internos que en realidad en su apariencia por fuera, ¿no? Bueno, en el año 78, Guruji estaba haciendo un documental sobre la práctica del yoga para la Televisión Nacional de India. Con el ardor usual, obviamente con sus tapas, pasaba largas horas frente a la cámara y estaba a punto, dicen, de hacer Hanumanasana, ¿no? Esta postura bella, que se acuerdan que fue una de las posturas, fue la primera postura con la que se desgarró, ¿se acuerdan cuando su gurú Krishnamacharya le pidió que lo hiciera así de la nada? Bueno, estaba a punto de hacer esa postura para la televisión cuando sintió un fuerte dolor en el pecho, un cansancio y una contracción que no le parecían para nada naturales.
Rápidamente salió de las cámaras y se fue al jardín, donde encontró una super piedra, una piedra muy grande, y ahí decidió recostarse para estirar el pecho, mientras sentía sus latidos acelerados y su pulso irregular. Estuvo mucho rato, dicen, recostado, procurando recobrar la normalidad. Más tarde, en la noche, cuando ya estaba en la casa, el doctor lo fue a ver, le hizo un electrocardiograma, y todos los señales del examen indicaban que había tenido un infarto al miocardio. El doctor obviamente le recetó lo único que un doctor le podría recetar, que era hospitalización y un tratamiento médico para regularizar su condición. Obviamente, Guruji sabía mucho más de su cuerpo que cualquiera y decidió confiar en su propia práctica. Así que durante 6 semanas practicó para recuperarse, y luego de eso parece que el episodio nunca hubiese sucedido. Un par de años más tarde, ya en los años 80, el corazón le jugó una segunda mala pasada. Esta vez fue un infarto más intenso. Otra vez, muy cordialmente, pero muy decididamente, rechazó cualquier tipo de tratamiento médico, rechazó ser admitido en un hospital, a pesar de la desesperación de su doctor. Imagínense la cantidad de doctores, además, que no solo buenos amigos, pero doctores muy cercanos, ¿no? Que terminaban siendo todos sus alumnos. Entonces esta gente se tomaba los pelos y no podía creer, pero tampoco había mucho que hacer. Guruji era así, tajante en sus decisiones. Cuando se le preguntó sobre su primer infarto, Guruji respondió: yo sabía que no necesitaba un doctor. Fue aquella película en la cual me esforcé demasiado. El hacer sin parar se había transformado de pronto en mi modo de vida. Bueno, los años 70 se caracterizaron por mucha escasez en toda la India. Faltaba electricidad, faltaba carbón, faltaba cemento, faltaba acero. Había una gran maquinaria gubernamental a cargo de la infraestructura, por lo que los precios obviamente eran manipulados y el cemento en aquellos tiempos se vendía a precio de oro en realidad. Justo esa fue la época de la construcción del instituto. Guruji tenía, ¿se acuerdan? Como les conté en el mail, ¿no? Estaba la tierra, habían hecho el puja para la tierra, ¿no? Pero antes habían pasado 4 años en que pasaban a mirar así nomás el terreno, no había dinero para construir. Ahora finalmente había. Y bueno, comenzó todo el proceso de la construcción. Obviamente un alumno, Mr. Shagavi, fue el que partió siendo el constructor, y luego de un tremendo lío, de esas cosas que solo pueden pasar en India, y también en Brasil, que son como culturas muy parecidas en toda esta cosa de la maquinaria política. Bueno, después de un enredo tremendo, se descubrió que el cemento, que cuidadosamente Guruji compraba, en el mejor lugar donde podía encontrar, en el camino de alguna manera era desviado y se cambiaba por un cemento de peor calidad. Bueno, con todo este lío, pusieron término obviamente al contrato que tenían con este alumno, y recuerdan los que estuvieron en esa época que Gita y Dan, esta buena alumna, ¿no? Y Gita, su hija, eran las que tenían acaloradas discusiones con este constructor, ¿no? Para aclarar todos los líos. Estaban siempre muy metidas, Gita siempre muy metida en todo lo que era el desarrollo del proyecto, ¿no? Como toda construcción, así ven, ¿no? estuvo exenta de dramas y dolores de cabeza. Entonces, un nuevo constructor se hizo caso de la obra, y esta vez este señor no se movía del lugar. Dicen que día y noche estaba ahí, fijándose en todo. Sin embargo, a pesar de todo, en el día de la inauguración amaneció lloviendo, de esas lluvias, no sé si han estado ustedes en algún país tropical, pero de esas lluvias que parece que el cielo se va a caer en cualquier minuto, así llovía.
Esto en la mañana. Y la mala calidad del cemento que se había usado al comienzo de la construcción dio paso a increíbles filtraciones que terminaron con el tercer piso de la escuela, los que han estado ahí, hay una sala pequeñita, con esa sala inundada. Por suerte, había una delegación de 80 sudafricanos para la inauguración de la escuela, así es que con muchas manos, y me imagino mucha frazada, se secó todo esto y bueno, alcanzaron a estar preparados, precioso, todo impecable para la inauguración en la noche. Así fue como partía, ¿no? El nuevo centro de yoga Iyengar de la ciudad de Pune abría sus puertas a todo el que quisiera practicar yoga. Bueno, la vida en el instituto obviamente cambió bastante para la familia. El llevar adelante una escuela con salas y espacio disponible, hizo que la vida familiar se alterara bastante. Toda la gente no solo podía venir a experimentar, practicar bajo la guía de Guruji, pero entonces empezó todo esto de los extranjeros, y ya un flujo de gente realmente grande, ¿no? El hecho de tener un lugar propio y de gozar con mayores ingresos, sin embargo, no afectó en nada a Iyengar, quien era inseparable de su práctica. Cuando él no tuvo dinero, una vez contaba Gita en uno de los cumpleaños de Guruji, cuando él no tuvo dinero ni fama, practicó, decía. Cuando tuvo dinero y fama, siguió practicando. Cuando fue joven y enfermo, practicó. Cuando se hizo más sano y mayor, siguió practicando. Él mismo dijo, yo he estado casado con Rama y el yoga. Ahora que ella no está, solo el yoga resta en mi vida. Sus alumnos solían quedarse a mirarlo, practicar, para deleitarse con sus movimientos sinuosos y con la quietud y gracia con la que sostenía sus asanas. Él solía decir que le debía todo el yoga, y que al instituto llegaba mucha gente muy educada, mucho más educada que él, muchos eruditos, muchos médicos, incluso pandits, ¿no? Pandits son estas personas que retienen mucho conocimiento, son como consultores, ¿no? De conocimientos sabios. Y que si él cometía un error, si él llegaba a cometer como profesor un error, entonces la culpa se la iban a atribuir al yoga. El mal nombre se lo iba a llevar el yoga, y él no podía permitir eso. Él decía, las respuestas que yo le daba a la gente en términos de sanación, venían de mi propia experiencia, y mi deber principal era entregar lo que aprendía a través de mi enseñanza, por lo que mi práctica nunca, jamás se podrá detener, y nunca se detendrá. Entonces un día normal, en la vida de Iyengar, cuando no le tocaba enseñar afuera, obviamente, era más o menos así. Su práctica comenzaba a las 4 de la mañana, con un cortito de café muy bien preparado. Luego su práctica de pranayama, que duraba más o menos 1 hora y media. Luego otro poquito de café, la ducha, el puja, todas las oraciones, ¿no? Y bueno, la lectura del diario. Luego entre las 9 y las 12, la práctica en el salón principal, más adelante, ¿no? Cuando ya existía un horario de clases muy establecido y todo eso, bueno, muy temprano en la vida de la escuela se estableció un horario de práctica personal, que fue algo que Guruji siempre hizo hincapié en que todo practicante que avanzara en el camino del yoga tenía que aprender a practicar solo. Y bueno, ahí se abrían las puertas de la escuela para que todos los alumnos más avanzados hicieran su práctica personal independiente de las clases que pudieran tomar. En los años 70 era una práctica intensa la de él, que incluía al menos 30 minutos de Shirshasana, imagínense, y 1 hora de Sarvangasana. Guruji decía que su práctica de posturas físicas, donde iluminaba cada célula con su conciencia, era mucho más espiritual que un montón de cantos repetitivos de mantras de gente que se decía espiritual. Porque Guruji fue durante toda su vida, sobre todo en India,
bastante criticado por llevar el yoga a un aspecto muy físico, ¿no? Pero todas estas críticas venían de quienes no eran practicantes y por lo tanto no podían, no alcanzaban a hacerse una idea de lo que significaba y de cómo Iyengar conducía la práctica de asanas. Bueno, seguido, después del almuerzo, Guruji chequeaba la intensa correspondencia. Él fue un hombre que hasta el último día escribió cartas, respondió cartas, ¿no? Recibió y todo eso. Seguía con lectura de diarios y si alcanzaba a practicar un poco más en la tarde, antes de la cena, lo hacía. Y su día lo terminaba deleitándose con un partido de cricket o fútbol o quizá una buena teleserie india en la televisión. Sin embargo, era la práctica a lo que le dedicaba más horas y más de su energía. Ese era el terreno en donde él inventaba, creaba, descubría y crecía como persona. Con los años se hizo muy fuerte el componente terapéutico en el instituto y uno lo podía ver 3 veces a la semana, entre las 4 y las 6, estar con los alumnos de la terapia, y uno lo veía 2 horas seguidas levantando cuerpos, moviendo cuerpos, imagínense, gente enferma, gente enorme en India, mucha gente obesa, y corriendo no, pero llegando de un lado a otro de la sala en una cuestión de segundos, una tremenda agilidad, y siempre absolutamente poniendo el cuerpo por sus alumnos, dirigiendo ferozmente a los asistentes, obviamente, retando a todo el mundo que hacía cualquier tontera, ojos de águila que veían todo lo que estaba pasando, si él estaba con un paciente aquí y algún profesor hacía una tontera por allá, allá le llegaba el grito, porque 1000 ojos, ¿no? Ojos de águila, realmente. También, cuando se inauguró la biblioteca, Guruji después de almuerzo y antes de la clase terapéutica, se lo podía ver en la biblioteca. Fue ahí donde aquellos que lo conocimos fuimos a presentarnos, a saludarle, a entregarle algún regalo, y era muy cómico porque a la biblioteca todos iban a hacer cualquier cosa menos leer, porque era una biblioteca muy larga y con unas mesas, con una mesa muy larga donde uno se sentaba por los 2 lados, y Guruji estaba justo en la entrada, entonces uno la verdad es que no leía nada, uno estaba así, ¿no? Y lo único que podía hacer era mirarlo, y porque llegaba gente siempre a saludarlo, a conversar, a mostrarle cosas. Siempre recuerdo la primera o segunda vez que estuve ahí que Rita Keller llegaba con su libro, con el manuscrito del libro de yoga para el embarazo, y siempre recuerdo que le hizo pedazo el manuscrito en el sentido de que me dijo, olvídate, muchas páginas, no, hay muchas letras, no, está demasiada foto, y él sabía todo, sabía cómo lograr que un libro pudiera ser editado, y le decía, no, tienes que cambiar esto, porque no te lo van a editar, simplemente, por razones comerciales. Y, y él nunca hablaba solamente con la persona con la que estaba, era siempre incorporaba a todos los que estuvieran ahí, porque estaba acostumbrado a estar siempre muy rodeado de gente. Entonces todo con él se transformaba en algo muy colectivo, ¿no? Muy familiar, igual que cuando estaba en la sala practicando, y uno era muy difícil concentrarse en la práctica personal porque era como imposible no mirarlo a él, y si él por alguna razón empezaba a hablar, uno abría la oreja, abría los ojos y se iba acercando, 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 y de pronto estábamos todos alrededor escuchando lo que estuviera diciendo. Entonces realmente era una presencia muy, muy imponente, y era un hombre que estaba ahí todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo en su escuela. Bueno, un poco sobre la historia de los props. En los años 40, Guruji solía volver a casa con trozos enormes de piedras y otras cosas extrañas que encontraba ahí, por ahí tirados en la calle. Y todo eso le ayudaba a él en sus prácticas. Para horror de los transeúntes, si pasaba por una obra, él no dudaba, por ejemplo, en tirarse sobre las tremendas ruedas de los compresores. ¿Saben lo que es un compresor? Estos como con los cuales aplastan
compactan el cemento, bueno, tienen unas ruedas gigantes. A él le encantaba encontrarse con una para tirarse y hacer un gran arco en esas tremendas máquinas, obviamente ganándose no solo la vista de todo el que pasara, pero también el título de lunático, absolutamente cucú, ¿no? Al típico barril de agua que existía en todas las casas, que eran unos barriles muy grandes, él le dio obviamente un nuevo uso. Él pedía que se lo pusieran encima de las piernas o se tiraba también sobre él para abrir el pecho. Y con el tiempo él fue creando este modelo que fue evolucionando de estos dos elementos hasta que llegó al banco de Viparita Dandasan, que representa la estructura anatómica del cuerpo. En sus comienzos, Guruji también andaba en bicicleta 20, 30 kilómetros. ¿Se acuerda que les contaba que se paseaba por todo Pune para hacer clases particulares? Y seguido llegaba a la casa y con mucho cansancio y muchos calambres en las piernas. Y le pedía entonces a sus hijos que se tiraran en sus piernas, o a Rama, que era rellenita, que se sentara, que él siempre decía que le encantaba, que el peso de Rama era el ideal para usarlo en su cuerpo. Y así descubrió la importancia del peso y de la presión, que serían claves en los tratamientos futuros, ¿no?, de sus alumnos, sobre todo con todos aquellos afectados del sistema nervioso y locomotor, también la gente con debilidad y con ansiedad. El peso no solo actuaba a nivel de las fibras nerviosas del cuerpo, sino que también él encontró y entendió que relajaban a la persona, relajaban mentalmente a la gente. En los años 60, cuando estaba en Francia, fue la primera vez que vio un cinturón de estos que se usaban para amarrar las maletas. Y le encantó la idea, así que llegó a su casa con uno y experimentó, miles de experimentos hizo, y al año siguiente, cuando volvió a Francia, tenía ganas de conseguirse más, pero ya se habían descontinuado, ven la moda, ¿no?, ya no se usaba. Y por ahí eso fue el paso que le hizo conseguirse en India y crear ahí mismo un modelo, ¿no? Así que así encontró o nació el cinturón. El uso de la silla se hizo una marca registrada del yoga Iyengar, y Guruji desarrolló el modelo perfecto para una variedad increíble de arcos y de usos, y en esos años lo fabricó con la empresa más top de acero que existía en Pune. Se inspiró en las cuerdas que se usaban en los pozos de los pueblos para poder ayudar a la gente enferma que no podía moverse muy bien, para ayudarla sobre todo a invertirse. Así es que de esa manera lograba que la persona no cargara el peso de su propio cuerpo. A Krishnamurti, ¿se acuerdan que le gustaba, que había quedado muy impresionado con el Samukhi Mudra? Pero a la vez, él siempre decía, ¿no? Krishnamurti hablaba de la importancia de la introspección y del estado pasivo, alerta de los sentidos. Lo decía mucho en sus discursos. Y Guruji sabía la importancia que la práctica de ese mudra le había la importancia en su vida, ¿no? Y con eso, pero a la vez sabía que tomaba mucha práctica, mucha disciplina y constancia para que una persona pudiera lograr el efecto correcto con el uso de sus manos, la fuerza, posición de los brazos, etc. Así fue como se le ocurrió usar la venda para justamente que todos pudieran beneficiarse de ese aislamiento de los sentidos. El chumbal, que no sé si se me olvidó traer uno ahora, pero el chumbal es como le llamaban donuts también, es un rollito de tela, y era algo que él veía que las mujeres usaban, las mujeres sobre todo de pueblos, usaban y todo el mundo, no solo mujeres, pero se ponían en la cabeza para cargar peso, ¿no? Cuando uno carga mucho peso, sobre todo en los pueblos, se lo carga en la cabeza. Y entonces encontró que eso era un gran, la forma redonda era muy anatómica, tenía mucho que ver con las formas y le venía muy bien a la musculatura del cuerpo.
Así es que de esa manera Guruji fue desarrollando cada día un implemento nuevo, que él le tomaba la medida de Guruji, el carpintero, le tomaba la medida de la circunferencia del pecho, la distancia entre las piernas y el pecho, de modo que realmente los props fueran absolutamente anatómicos, y luego Guruji probaba el prototipo, hacía múltiples pruebas y finalmente cuando encontraba que estaba ok, entonces ¿no? lo dejaba para uso de todos. Poco a poco en Occidente lo iban rotulando del yoga de los muebles, pero lejos de afectar a Guruji, seguía inventando todo lo necesario para ayudar a quienes acudían a sus sesiones terapéuticas con una infinidad de problemas. Muchos le preguntaron por qué nunca patentó sus diseños, y él siempre se negó, diciendo que creaba esos implementos para el uso de todos. Él decía, Dios nunca patentó ninguna de sus creaciones. ¿Qué derecho tengo yo, un simple mortal, de patentar estos simples implementos? Decía. Sobre sus hijos, Prashant y Gita fueron los dos grandes pilares que lo ayudaron a llevar adelante el instituto y su obra. Prashant, con su carácter más introspectivo y filosófico, y luego de un severo accidente que tuvo, que lo dejó con el lado derecho del cuerpo absolutamente, el brazo derecho inhabilitado, atrofiado, él se volvió mucho más hacia el aspecto filosófico y profundo de la práctica, desarrollando un estilo muy, muy particular de él, muy cuestionador del sentido y del propósito de la práctica. Un gran erudito que nunca salió de casa, sin embargo, es un hombre capaz de comprender y de hablar de cualquier tema del mundo, muy, muy especial él. Y siempre entregando una visión yoica al respecto de cualquier aspecto de la vida, ¿no? De la vida del mundo, la vida cotidiana. Y Gita, que era la hija mayor, un gran pilar, considerada no solo por sus propios alumnos, sino que probablemente por todo el mundo como una de las profesoras de yoga mujeres, ¿no? Más influyentes de este siglo. Aprendió de su padre desde muy, muy temprano. Sin embargo, fue realmente después de un ataque de nefritis que ella se puso muy, muy seria con respecto a su propia práctica. Desde muy temprano asistió a Guruji. A ella le encargaban a los enfermos y a las mujeres. Luego de graduarse de la enseñanza escolar, en el año 61 comenzó a sustituir a su padre cuando él empezó a ir a estas giras a Europa. En el año 1984, Guruji se retira de los asuntos administrativos del instituto, y Guruji, la jubilación, digamos, de Guruji fue dejar de hacer clases masivas, ¿no? Y se dedicó más que nada a su propia práctica y a dirigir la terapia y a realizar convenciones. Entonces ella y Prashant fueron los que se hicieron cargo administrativamente del instituto. También Gita hacía convenciones, empezó a hacer convenciones internacionales. Una mujer sumamente multifacética. Recuerden que además era la madre de todos, fue la madre de todos sus hermanos. El gran valor de Gita fue adaptar la metodología de su padre a los requerimientos de las mujeres, con una capacidad tremenda de empatizar con el sufrimiento del otro y entregar lo máximo para despertar la inteligencia de sus alumnos. Gita escribió un libro, Yoga, una gema para la mujer, donde propone asanas, pranayamas, distintas secuencias, para diferentes estados de la vida de la mujer, desde que inicia su ciclo menstrual hasta la menopausia. Entonces fue realmente, si Guruji masificó, ¿no? Y democratizó de alguna manera el yoga, Gita fue quien realmente lo acercó a la mujer común y corriente. Gita era una mujer sumamente hábil, ¿no? Sumamente
rápida, sumamente clara. Nadie se le escapaba en una clase. Ni siquiera si hubiese 200 personas y uno se escondiera detrás de una columna, ¿no? El instituto tiene columnas, y generalmente si uno no estaba muy bien o no quería por ahí ser visto, como que uno se ponía detrás de una columna, pero ella era capaz de ver a todos, y me tocó ver cómo sacaba a alguien detrás de una columna para decirle que lo estaba haciendo mal. Así como me tocó también estar haciendo una postura donde ella dio una instrucción clarísima de poner, por ejemplo, uno nunca se olvida cuando ha sido corregida por un maestro, ¿no? Y me siento muy afortunada de haber sido corregida por Guruji, por Gita un par de veces, y una vez tenía mala una de mis rodillas y por eso no seguí la instrucción de poner los 2 isquiones en la frazada. Y entonces puse uno y el otro lo puse un poquito hacia afuera, como caído de la frazada, en Bharadvajasana, si pueden imaginar la postura. Y en eso uno siente como de antemano, antes que ocurra, uno siente la fuerza de la mirada. Y sentí la fuerza de su mirada. Y me sacó adelante, obviamente, me retó y me preguntó por qué no hacía lo que ella quería, y era yo en el centro y 200 personas alrededor mío, pero en fin, más allá de la situación, es algo que jamás a uno se le olvida como practicante, algo que el cuerpo jamás olvida, que la mente jamás olvida. Así es que, si bien nunca me llegó una patada de Guruji, lo cual para mí hubiese sido realmente un regalo, me hubiese encantado estos retos, ¿no? Mucha gente no entiende, sobre todo hay gente que va a India, o a veces muchos profesores indios han venido acá, y el occidental malinterpreta su forma con la agresividad o con la humillación. Y eso es lejos, está muy lejos de ser lo que el propósito, ¿no? Sino que es gente que realmente cuando uno está frente a ellos uno se da cuenta que tienen una pasión tan tremenda por lo que hacen, y simplemente no pueden tolerar que uno no lo comprenda o no lo haga. Así que, bueno, así interesante, estas experiencias son realmente muy de atesorar. Quizá una de las más destacadas cualidades heredadas por su madre fueron esta capacidad de empatizar con el dolor y con la dificultad del otro. Ella fue quien aterrizó la metodología y la transformó en algo pedagógico, porque ella se dedicó también a crear una metodología para enseñar a profesores, para preparar a profesores. Y en general todo lo que yo estando involucrada en los procesos de formación hoy día de profesores, todo lo que uno sabe de pedagogía viene de Gita, ¿no? Entonces ella tenía esa cualidad de querer que uno aprendiese los principios fundamentales, el ABC de las cosas. Era doctora en Ayurveda y entendía muy bien los obstáculos del cuerpo y de la mente. Era increíble cómo ella trataba y cómo trató el tema del embarazo sin nunca haber estado embarazada, pero tenía esa gran capacidad. Gita sufrió bastante durante su vida, fue bastante enfermiza. Había perdido un riñón muy tempranamente y en su madurez desarrolló una enfermedad autoinmune que le atacó el tejido conectivo. Y era muy terrible, era como si su tejido conectivo se fuese deshaciendo con el tiempo, lo cual le generaba mucho dolor. Sin embargo, ella nunca dejó de estar ahí, nunca dejó de estar en clases. Cuando ya no pudo estar en clase, observaba, dirigía a los profesores, nunca dejó de estar en las terapéuticas, aunque estuviera mal. La vimos muy decaída, y esa es una de las imágenes más sorprendentes de ella, era como si uno la veía fuera del escenario, ¿no? Ella parecía menudita, chiquitita, frágil,
Sin embargo, en el momento que se subía al escenario a enseñar, era como si se transformase, era como si creciese 1 metro, se le aclaraba la voz, se le aclaraba la piel, ardían sus ojos, era una cosa muy, muy tremenda la vocación que tenía. Bueno, Gita alcanzó a conmemorar el centenario de su padre porque era una mujer muy determinada y había dicho que iba a celebrar los 100 años de su padre. Eso fue en diciembre del 2018. Y 2 días después de la celebración del cumpleaños, que fue el 14, el 16, falleció en medio de la celebración del centenario. Fue un shock, ¿no? Un shock realmente en medio a toda esta fiesta, perder a Gita, ¿no? Bueno, el regreso, volviendo a Guruji, el regreso a Estados Unidos y cómo Guruji fue de a poco creando un ejército. A comienzos de los años 70, una americana buscando el yoga perfecto, ¿no? Llegó a Estados Unidos, llegó a Pune, pidiéndole a Guruji ir a enseñar a Estados Unidos. Y Guruji, como ya había ido y conocía a esta chica Mary Palmer, le dijo que acordara con ella todo. No estaba muy convencido de volver a Estados Unidos, pero bueno, todo se arregló y Guruji volvió en el año de 1974. Ese ya era su tercer viaje y definitivamente el amargo recuerdo de ese primer viaje, ¿se acuerdan? Ya había quedado realmente atrás. Fue ahí como grandes profesores del Yoga Iyengar de hoy, como Judith Lasseter, como Manu Somanos, como Patricia Walden, que fueron los que lo conocieron en esa primera gran convención de Estados Unidos. Es ahí donde también cada uno cayó rendido, cautivado. Manuso, que estuvo aquí con nosotros un par de veces, nos contaba que él practicaba con su libro porque un amigo le había pasado un libro, él sufría de intensos dolores de espalda, y cuando se dio cuenta que el hombre que estaba en el libro, cuando se enteró de que estaba vivo, dijo, tengo que encontrar a este hombre, y fue justo cuando venía a Estados Unidos. Y en esa convención lo conoció y le dijo, señor, dígame qué tengo que hacer para estudiar con usted y hago todo lo que usted me diga por sanarme del dolor de espalda. Entonces Guruji le dijo, bueno, ven a verme a Pune. Y Manuso, que él lo conoció, también un hombre muy determinado, vendió todo lo que tenía. Lo que no tenía, lo que no pudo vender, lo metió en una bodega y se fue a Pune. Y siguió 40 años pegado, quedó, ¿no?, flechado y estuvo 40 años al servicio del maestro Iyengar. También Patricia Walden, ella junto con Manuso fueron los 2 alumnos que alcanzaron el mayor grado de certificación otorgado por Guruji. Son practicantes senior advanced, significa realmente un nivel de destreza y de penetración en la práctica muy, muy profundos. Ellos eran los grandes exponentes del Yoga Iyengar en Estados Unidos. Y muchos otros más, ¿no? Y como les contaba, ¿no?, la diferencia entre los europeos y los americanos fueron luego creando asociación, luego formando equipos, ¿no?, formando más profesores. O sea, el gringo tiene esa cosa de la masificación, ¿no?, para bien o para mal, pero bueno, son grandes artistas de masificarlo todo. En Europa, por ejemplo, es la época en que Faik conoce a Guruji, y para Europa Faik terminó siendo un discípulo clave también. Guruji lo adoptó como si fuese un hijo. Faik era un iraní radicado en Francia, donde había estudiado química, y donde después de un tiempo, sin estar muy convencido de todo, de su prospecto de vida, decide irse a India a buscarle sentido a todo. Y en India Faik recorre y está con distintos maestros, sigue distintas tradiciones, se pone a estudiar, conoce a gente, a sadhus, conoce a gente muy interesante, hasta que se encuentra con Iyengar. Y también,
En el minuto que lo conoce, entiende que ahí está su gurú y nunca más se separa de él. Fue clave él en establecer y difundir el yoga en Francia y en Europa, y luego se transformó en un gran compañero de viaje de Guruji. Tiene muchísimas historias y anécdotas que les voy a contar. Le frustraba mucho ver, sobre todo en los primeros tiempos, a los europeos sacarle el jugo a su maestro. Pero bueno, Guruji, la verdad, jamás reclamaba. En India, Guruji también tenía ya toda esta generación, ¿se acuerdan de los hijos de sus primeros discípulos? Eran practicantes, así es como Jawahar Banguera y Birju Mehta eran considerados él le llamaba the boys, ¿no? My boys, como mis niños. Y con ellos viajaba a Estados Unidos siempre. Estos chicos habían empezado a practicar con él de pequeños, y a pesar de tener cada uno carreras profesionales bien demandantes, encontraban tiempo para dedicarse a la práctica y a seguir difundiendo el yoga como profesores, y también de seguir acompañando a Guruji. Muchas veces Guruji se encontró con que sus anfitriones y organizadores, por ejemplo, le decían que solo estaban preparados para recibirlos a él y no a sus acompañantes. Y Guruji siempre decía, si ellos no vienen, yo no voy. A veces los dejaban alojados en lugares diferentes, por ejemplo, y Guruji siempre se las arreglaba y los metía en su cuarto, da lo mismo, uno dormía en la cama, en el suelo, en un sillón, y en realidad ellos felices de acompañar a su maestro y apreciar de cerca cómo él iba cambiando sus colores, ¿no? De su personalidad en diferentes circunstancias que le tocaban. Guruji fue siempre muy leal, muy querendón, muy de cuidar a aquellos que estaban a su lado. Todos los que estuvieron ahí siempre se sintieron indudablemente como parte de una verdadera familia, se sentían sus hijos, realmente sus hijos. Recopilé un poco de aventuras de Guruji, porque Guruji era un hombre muy, a pesar de tener esta cosa de la práctica, de la seriedad, de la disciplina y del momento de estar en su práctica, estar completamente absorbido y en silencio y perdido del mundo, también tenía este lado donde cuando le tocaba estar en el mundo estaba en plenitud y lo quería vivir a concho, cada experiencia. Entonces le gustaban las emociones intensas y era capaz de salirse del rol de ese gurú serio y compuesto y no perderse la oportunidad, por ejemplo, de andar en el tren más rápido de Europa, ¿no? Porque empezó a hacer como muchos viajes, sus viajes a Europa ya no eran ya hacia los años entrados, los 70 y 80, ya eran viajes donde no solo iba a un lugar, sino que iba a un montón de lugares como en gira, ¿no? Entonces, donde iba no dudaba, si había el tren más rápido, quería andar en el tren más rápido, si había el edificio más alto, quería subirse al edificio más alto, si podía darse una vuelta en un helicóptero y sobrevolar un volcán, lo hacía, ¿no? Nunca nada le producía temor. Cuenta que un día visitaron Disney, y ahora, bueno, les mandé varias fotos, ¿no? Después me tengo que acordar de mandarles las fotos, les preparé algunas cosas sobre los props, pero se me olvidó mandarles con todo lo que les mandé. Pero ahí van a ver las fotos de sus aventuras en Disneylandia, la aventura, ¿no? Guruji tenía más de 60 años cuando fue a Disney, y recuerda Faik, que lo acompañó, que había un cartel que decía, en la montaña rusa decía, no apto para personas de más de 60 años. Y ellos iban pasando, ¿no? Y dice Guruji que dice, esto no es para mí. Y sigue, ¿no?
Entonces, sus acompañantes decían, ¿no? Iba Faik y otra persona acompañando. Entonces los acompañantes decían, uy, qué bueno, ¿no? No quiso entrar a eso, uy, qué bueno, ya. Y avanzaron. Y en la medida que avanzaron, se dieron cuenta que Guruji avanzaba para meterse a la cola. Entonces ahí se dieron cuenta que lo que él quiso decir con que eso no es para mí, era que ese cartelito no le tocaba a él, ¿no? Porque él era realmente no era un sesentón cualquiera, absolutamente. Así es que se subió a la montaña rusa, y era esos que tiraba los brazos y gritaba, y lo pasaba increíble. Cuando visitaron, por ejemplo, el Gran Cañón, Guruji, que no se resistía a acercarse a un despeñadero, no encontró nada mejor que ponerse a hacer posturas, obviamente en el punto más terrible, ¿no? Más asustador de la montaña, y les mandé un video, espero que lo hayan visto, si no después lo ven, donde él se pone a hacer Shirshasana, variaciones en la punta de la montaña, y, y dicen que obviamente no fue corto, sino que se quedó, hizo varias posturas, y en eso dicen que empieza a llegar gente, y empieza a mirarlo, ¿no? Y todo el mundo empieza a acumularse. Hasta que dicen que termina esto, ¿no? Él se baja de la postura, ya, sin embargo, seguía llegando gente, y él se pone su ropa de vuelta, porque se saca la ropa, obviamente, y hace las posturas en su short de yoga, y después se pone la ropa, obviamente, pero sigue llegando gente. y dice, y dice Faik que le dice que se mete entre la gente y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dicen que hay un hombre haciendo cosas locas, aquí yo también quiero ver. De ese tipo era, ¿no? Una de sus alumnas millonarias una vez le regaló un sobrevuelo sobre el cañón. También era muy chistoso, Guruji. Y este vuelo era en un jet privado, en estos aviones chiquititos que tienen solo dos pasillos, o sea, tienen dos asientos, ¿no? En pasillo, y un asiento por fila, por así decir. Entonces iba él y Jazmín, que era esta señora, ¿no? Jazmín era bastante rellenita. Y bueno, pronto el avión, viste que el avión, no sé, se pegó una vuelta, qué sé yo, y se la dio, y estuvo ladeado un tiempo. Y dice que Guruji va donde el piloto, conversa, no sé quién, ¿no? Y vuelve y le dice, hey, Jasmine, el piloto dijo que el avión está muy cargado a tu lado, así que te recomienda cambiarte de lado. Entonces dice que la pobre va y se cambia, ¿no? Entonces viene Guruji y se sienta en su asiento, y se larga a reír, cuando ella se da cuenta que era obviamente una broma, ¿no? Y él no podía pararse de reír. Así hay muchas historias. Faik y Birju siempre comentaban sobre la veloz mano izquierda, por ejemplo, de Guruji. Él era naturalmente zurdo, pero por cuestiones obviamente religiosas, de costumbres, ¿no? Estaba forzado a usar la mano derecha. Sin embargo, era muy diestro, muy hábil con su mano izquierda. Y dice que seguido cuando tocaba estar comiendo juntos, ¿no? Y había algo en su plato que no le gustara, rápidamente con la mano izquierda se lo metía, se lo tiraba al plato de alguno de sus discípulos. Pero tan rápido que nadie se podía dar cuenta. Entonces, después miraba a su alumno y decía, ¿ves? ¿Por qué no puedes comerte toda tu comida? Mira mi plato, así se hace. También Guruji era fanático del cricket, no perdía ningún partido. Recuerda que cuando recién llegaron a vivir a su nueva casa en el instituto, siempre mandaban a la hermana chica, cuando había que pedirle algo al papá, mandaban a la hermana más chica, que era la regalona. Así es como ella lo persuadió a que compraran su primer televisor. Y dicen que Guruji no le gustó nada cuando llegó un día y estaban todas las mujeres alrededor de la tele viendo una teleserie. Encontró que era lo más terrible, hacía a la gente perder el tiempo, ponerse tonta y todo esto, no hacer sus deberes. Sin embargo, cuando se dio cuenta que podía ver su partido de cricket en la tele, nunca más hizo ningún comentario al respecto. Cuenta Faik que en el año 83
nuevamente los niños manipulaban al padre para obtener el primer televisor a colores, ¿no? Era lo que recién venía llegando en India. Y era justo la época de la Copa Mundial de Cricket. Y Guruji fanático, ¿no? En esa época Faik justo estaba pasando una temporada en el instituto y les tocó hacer una clase, le tocó asistir a Guruji en sus clases, lo cual era normal que él fuese su asistente. Y estaba Guruji tratando de ayudar a una mujer y no encontraba, ¿no? La movía, la cambiaba de posición, pero no encontraba cómo. Y bueno, dice que después de muchos intentos, Guruji mira alrededor, están todos en diferentes posturas, ¿no? Mira a Faik y dice, no, nadie está aprendiendo nada. Nadie absorbe absolutamente. Para eso, mejor morirme. Y se va, y sale de la sala. Y deja, obviamente, Faik se encuentra con que tiene que seguir la clase, ¿no? Y entonces él sigue adelante la clase, pero le queda dando vuelta. ¿Por qué Guruji dice eso? Primero queda con un sentimiento tremendo de frustración y de culpa, de no estar a la altura del maestro, de no ser capaz de entender lo que él quiere. Entonces dice, ¿cómo no le da vuelta el cómo poder ser un mejor discípulo, ¿no? Cómo aprender mejor. Y por otro lado le preocupaban, ¿no? Esas palabras de Guruji. Bueno, terminó la clase y Faik bajó decidido a ver si encontraba a Guruji para que pudiera pedirle disculpas por su torpeza, y la torpeza en nombre de todos, ¿no? La torpeza de nosotros como alumnos de no ser capaces de captar lo que usted quiere decir, y también para sacarse, para poder hablar más del tema. Y dice que cuando se asoma, ve a Guruji echado atrás mirando el partido mundial, la final de cricket. Así es que con eso, Faik se saca de la cabeza todas sus preocupaciones y dice, bueno, ya está. Así que, además, bueno, Guruji además tenía mucha conexión con el cricket porque había tratado muchos jugadores de cricket con lesiones terribles, ¿no? Con este tipo de situaciones donde los doctores ya no dan ninguna esperanza, y siempre que pasaba algo así le decían, tu última y única esperanza es el yoga de Iyengar. Entonces había tratado él a varias estrellas del cricket nacional, entonces se sentía muy conectado a ese deporte. Otra anécdota muy entretenida es que una vez Guruji siempre siguió yendo por muchos años usualmente a Bombay a enseñar la clase de fin de semana, ¿no? A sus discípulos de allá. Y siempre tomaba el Deccan Queen, el tren que iba de Pune a Bombay. Y una vez un alumno que tenía que volver a Bombay andaba en auto y le ofreció llevarlo. Y justo ahí estaba Adil Palkivala, era hermano, hijo de Dan, de su alumna querida, y iba a acompañar a Guruji. Y dice que, bueno, van en auto y pillan un taco. Esto Guruji salía en la mañana, ¿no? Y tenía que enseñar la clase, no sé, de la tarde probablemente. Son más o menos en auto 4 o 5 horas de Pune a Bombay, y sé que se agarran un taco, de estos tacos que, bueno, India es una ciudad donde un taco, cuando hay taco, es una cosa que puedes dormir ahí, ¿no? Es impresionante. Mucha gente ha perdido vuelos, ¿no? De vuelta, saliendo del instituto por así, un accidente significa perder un vuelo. Bueno, la cosa es que se encuentran parados en el tráfico, y Guruji, si algo tenía Guruji era que jamás en su vida había llegado tarde a nada, era lo más puntual que existía, y era se esforzaba mucho porque fuese así, ¿no? Y dicen que lo único que decía Guruji en el auto era como, no puedo llegar tarde a esta clase, ni una posibilidad de llegar tarde. Bueno, llega un momento en que la verdad está tan parado todo, que Adil, que iba en el asiento de atrás, le dice a Guruji, ¿sabe? Si manejo yo, podemos llegar.
Y Guruji lo mira y le dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Y por dónde te vas a ir? Le dice, lo que pasa es que yo puedo manejar por la pista contraria. Lo sé hacer, me dice, si usted confía en mí, lo vamos a lograr. Entonces Guruji lo mira al chofer, al pobre chico, el dueño del auto, que lo mira con unos ojos que, ¿no? Saltones de desesperación, y Guruji le dice, chico, atrás. Y le pide a Adil entonces que maneje. Y parten estos en contramano, como se estila muchísimo en India, y entonces dice que cada vez que Adil tomaba la mano contraria y trataba, pero a 1000, de avanzar lo más que pudiera, Guruji aplaudía, gritaba de emoción, mientras el otro pobre atrás se desmayaba, ¿no? Así que así era de aventurero. Eh, Adil obviamente atesora, y cada uno de los discípulos que pudieron compartir tanto con Guruji atesoran muchísimo cada una de esas experiencias. Bueno, ya en los años 80, en los 80, Guruji hizo mucho más viajes a Europa, siempre acompañado básicamente por Falk, Jawahal y Birju. Estas eran las personas con quien siempre andaban, ¿no? Eran como sus mosqueteros. Arrendaban autos que devoraban kilómetros en minutos, porque obviamente Guruji le encantaba andar en buenos autos, rápido, en Europa, imagínense lo que significa eso, ¿no? Y bueno, Guruji lo solía llevar a recordar los lugares donde iba a enseñar él cuando recién había estado llegando a Europa. Y bueno, a los chicos también, él también le contaba todas las dificultades. Dice que una vez los llevó en auto y recorrieron el camino que él tenía que hacer cuando le iba a enseñar a Menuhin y a Krishnamurti. Y los chicos se le empañaban los ojos de ver que eran 10 kilómetros al final que Guruji a veces caminaba, y que jamás ninguno de sus discípulos, ¿no? Nunca le preguntaron, ni Krishnamurti ni Menuhin, cómo llegó hasta aquí, lo puedo ayudar. No, sin embargo, la verdad es que Guruji siempre tragó todo su orgullo y recordó que él hacía todo lo que hacía por el yoga y por su familia. Seguido Guruji pasaba días a pura leche y pan, porque no habían alternativas vegetarianas y nadie empatizaba con eso, ¿no? En una carta que le escribe a Dan en el año 86, Guruji admite que sentía que los europeos le sacaban el jugo. Decía, entre comillas, no me gusta cuando la gente confunde mi generosidad y me usa como un objeto. No me dejan tiempo ni para respirar. Una bella explotación coronada con lindas palabras. Bueno, sus acompañantes, ¿no? Los chicos, los boys, se sentían también como que tomaban toda esa frustración, ¿no? Del maestro. Pero Guruji siempre les decía que él no podía defraudar a la gente. O sea, los chicos trataban de ayudarle en el sentido de decir, ¿por qué no negociamos que sean menos horas de enseñanza para que usted descanse? Y él decía que no podía dejar a la gente esperándolo, gente que a veces viajaba de lejos para ir a tomar clases con él. Así es que no, él no quería defraudar a nadie. Pero la verdad es que es muy... cuando uno habla con quien, obviamente, mi referente o de quien he conocido tantas historias es de Faik, que es mi maestro. Y siempre está en él esta cosa de decir, wow, por todo lo que pasó Guruji, ¿no? Como diciendo, no sé si sería capaz de pasar por algo así. De muchas veces que llegó a lugares donde tardísimo de la noche a enseñarle clases privadas a gente muy adinerada, y lo tenían durmiendo en una pieza de empleados, y lo único que tenía era un vaso de leche. En fin, pasó muchas situaciones muy amargas él, y jamás dejó que eso afectara.
su compromiso, ¿no? Con la enseñanza y con su sueño de llevar el yoga a todos lados. Bueno, le calendarizaban demostraciones y clases por toda Europa. Feig recuerda haber manejado miles de kilómetros por Alemania, Suiza, Holanda, Francia, Italia, básicamente siempre andaban. Así fue como Feig fue conociendo más de esa gran compasión y exuberante alma que tenía Guru. Le llamaba mucho la atención la extrema lealtad con aquellos alumnos que él había adoptado como grandes amigos en Europa, estos alumnos más antiguos. A veces pasaron aventuras extremas, donde por ejemplo un alumno antiguo que tenía en Verona no pudo llegar a su clase porque él estaba muy enfermo, y le pidió si Guruji no podía hacerse un tiempo en su gira para pasar a visitarlo. Esta era la época de los mapas de papel, ¿no? No existía el GPS, y Feig había calculado la ruta más corta para que pudieran llegar, y se dio cuenta que no podían atravesar a Italia, ellos tenían que ir a Italia, no podían atravesar sin pasar por Austria, y a la vez no tenían visa. Y cuando llegaron, tampoco pudieron convencer a la policía de que los dejara pasar, estaban a solo 10 kilómetros del lugar donde tenían que llegar. Y Guruji aún así dijo, no podemos defraudar a este alumno, está enfermo, y eso significó darse una vuelta de cientos de kilómetros para llegar a estar 2 horas con el buen amigo y paciente, darle una secuencia, ayudarlo a practicar, dejarle instrucciones, y luego agarrar de nuevo la carretera para volver a Roma, porque el día siguiente había un compromiso de una convención con cientos de participantes. Así que ese tipo de cosas hacía Guruji, ¿no? Ese tipo de lealtad tenía. En esa misma ocasión, recuerda Feig que en Roma fue invitado Guruji a una demostración en vivo en la televisión italiana. Guruji dio una demostración increíble, como siempre, y luego respondió a un montón de preguntas que se hacían por teléfono. No sé si se acuerdan de los programas, antes eran en vivo, pero la gente preguntaba por teléfono. Bueno, y una de las preguntas que recuerda Feig fue de un auditor que decía, ¿por qué usted se encuentra el mejor? ¿No? Y Guruji, sin ninguna modestia, dijo, bueno, llevo años buscando a alguien mejor para poder sentarme a sus pies y aprender, pero francamente hasta ahora no lo he encontrado. Daba ese tipo de respuesta muy, muy espontáneamente. Cuenta Feig que este show fue tremendamente exitoso y que la organizadora al final del programa, que era una italiana guapísima llamada Bárbara, ¿no? Explotaba de alegría por el éxito del programa y vino corriendo hacia ellos como para saludarlos, y dice Feig que la mira como venía de carrera, ¿no? Se imaginan una mujer estupenda, y dice que como mientras corría miraba y seguro que imaginaba qué hacer, estaba frente a un maestro indio, y como que toda su efusión en algún segundo se corre unos centímetros y viene y abraza a Feig y le da un beso a Feig, y a Guruji lo saluda así y todo, ¿no? Agradeciéndole y todo. Bueno, dice que eso terminó siendo el chiste con el cual terminaron ese evento, porque al día siguiente ellos estaban hospedados en la casa de Vanda Scarabelli. ¿Se acuerdan? Esta querida discípula que había sido también discípula de Krishnamurti. Con ella se quedaban cuando estaban en Italia. Y dice que en el desayuno Vanda le preguntaba que cómo había sido el show. Y Guruji decía, bueno, el show estuvo bien, pero en realidad fui yo el que transpiró y el que se llevó los besos de las chicas guapas, dijo. Así que dice que mucho rato lo molestó con ese chiste. Luego de ese exitoso episodio en Italia, volvieron a tomar la carretera hacia Francia. De noche pasaban por una localidad cercana a Cannes, donde tenían que parar ya a dormir. Había un evento grande que resultó un evento muy, muy grande en la ciudad, y por eso no pudieron encontrar ningún hotel vacío. Así que fue un gran problema, porque eran ya casi las 4 de la mañana,
Y bueno, dieron vuelta, 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 y lo único que pudo encontrar Faik fue una pieza en un hotel así, pero lujosísimo. Guruji se quedó esperando en el auto, y dice Faik que, bueno, viene y le dice Guruji, la verdad es que este es el único lugar en que que hay una pieza, así que le recomiendo que paremos y descansemos acá. Y Guruji, mirando el hotel por fuera, dice, ¿y cuánto cuesta? Faik dice, Guruji, no se preocupe, le pasamos la cuenta a la asociación, esto lo vamos a sacar de los cursos, usted necesita descansar. No, no, no quiero saber cuánto cuesta, dice. Entonces Faik le dice la suma absurda, obscena, y Guruji le dice, no, no puedo aceptar, dice, en mi país, vengo de un país donde la gente duerme las noches encima de un papel de diario, no puedo aceptar pagar una suma tan obscena por una noche en un hotel. Así que vamos a dormir en el auto, le dijo. Así que bueno, decididos a dormir en el auto, tenían que encontrar un lugar, porque la policía no era permitido parar un auto y dormir en un auto en vía pública, digamos, entonces tuvieron que irse como a las afueras. Y en el camino tenían que hacer pipí, entonces empezaron a buscar un lugar donde hacer pipí. Y a las 4 de la mañana nada abierto, bueno, fueron a dar a un club nocturno, fue lo único que tenía lucecitas, ¿no?, prendidas. Dice entonces que se bajan estos dos personajes, y en la entrada hay dos guardias tipo orangutanes, así, ¿no?, muy grandes, que los miran con cara, se pueden imaginar a Guruji vestido con su dhoti, con su kurta, con su rayita de Brahman, a Faik, que también oriental, con una pinta de oriental, ¿no? Entonces estos dos guardias se miran, y los miran a ellos, y le preguntan qué quiere, y Guruji dice, con ese, además ese inglés de Guruji muy marcado, ¿no?, le dice, ¿tienen leche? Entonces el guardia le dice, no, no hay leche. Bueno, ¿y baños? No, este no es el lugar para ustedes. Y los echan, ¿no? Así que no les quedó otra que volver al auto y tratar de encontrar otro lugar. Y dice que por suerte llegan a una cafetería abierta donde pueden tomar un vaso de chocolate caliente y finalmente usar el baño. Así que bueno, esas son algunas, ¿no? La última anécdota que les cuento es que una vez iban a Inglaterra, estaban en Inglaterra y tenían que ir a Bélgica a una conferencia. Iba el Guruji con Faik y una comitiva, entre ellos estaba Silva Mehta, por ejemplo, ¿no? Y dice que les tocó un chofer lentísimo, que manejaba muy lento, y bueno, llegan al ferry, y el ferry estaba despegándose del muelle. Perdieron el ferry. Así que bueno, devastado el grupo, empiezan a buscar 1001 opciones, y la cosa es que no quedaban más, en ese día ya no salían ferry, o sea, se acabó. Y tanto así que uno de los que trabajaban ahí vio a este grupo, además de vestidos rarísimos algunos, este señor, los veían tan preocupados, que decidió acercarse y ofrecer ayuda. Y bueno, resulta que les cuenta que, si bien no hay más ferries por el día, este ferry que recién despegó, antes de cruzar a Bélgica, se detiene en un puerto, que no es un puerto turístico, se detienen en un puerto de trabajo, digamos, particular, de carga, y si bien no es el protocolo, podrían intentar, a ver si los aceptan subirse ahí. Entonces dice que van volando a este segundo lugar, y cuando llegan ahí, efectivamente era un puerto no público, no era un puerto de carga. Entonces van, recorren, imagínense, no hay mucha gente ahí, se recorren un montón de lugares, ¿no? Se suben a estos tremendos ascensores de carga, entre medio se les pierde Silva Mehta, al rato llega con bolsas de comida, porque seguro la única mujer pensando en que la gente se tenía que alimentar y todo esto. Bueno, cuento corto, llegan a un balcón y encuentran a un tipo calvo sentado debajo del balcón,
leyendo un libro, así muy metido leyendo su libro. Así que llegan y molestan, digamos así como sintiéndose culpable, molestar a este señor. Este señor mira así como que ¿quién me viene a molestar? Y le explican, le dicen 1000 disculpas por estar aquí, sabemos que no es un lugar público, nos indicaron esto, miren, vamos aquí con una eminencia del yoga de India, este señor tiene que llegar a dar una charla, hay cientos de personas esperándolo en Bélgica, si no tomamos este ferry, imagínense lo que va a significar, le pedimos muchas disculpas, sabemos que no es el protocolo, pero le queremos pedir este gran favor, y dice que el señor los mira así como con cara media hipnotizada, y con la mirada fija en Guruji, les tira el libro y dice, los dejo pasar si él me lo firma. Y le pasa el libro Luz sobre el Yoga. Entonces, Guruji encantado porque encuentra en este puerto frío de Inglaterra a un fans, le firma, le hace un autógrafo al libro. Así que por esa increíble coincidencia, los deja subir al ferry y pueden llegar exitosamente a la conferencia en Bélgica. Así sus aventuras. Bueno, otra cosa que les había contado de Guruji es que era un gran cupido, ¿se acuerdan que les comenté? Bueno, entonces le pedí a Fay que me contaran más sobre esa historia de cómo se había casado. Solo conozco obviamente de primera mano lo que Fay me cuenta de su propia experiencia, pero él a su vez fue testigo de varias otras experiencias. Y esto como un antecedente para que se den cuenta de lo que estaba detrás, digamos, de esa inclinación que tenía Guruji. Cuando era joven, ¿no? Sundara, conoció a Swami Shivananda Saraswati de Rishikesh. Este santo le dijo a todas las personas que estaban con Guruji que este joven era Matsyendranath. Eso quiere decir un ser humano que ha reencarnado después de miles de años para devolverle el crédito a la práctica del Hatha Yoga en la Tierra. Más tarde, este santo le escribió una carta a Guruji para concederle el título de Yogi Raj. Yogi Raj es el rey del yoga. Y le pidió que fuera a Rishikesh y abrazara el sannyas, ¿no? El sannyasi es alguien que hace un voto de renuncia, un voto de renuncia que significa retirarse de todo lo involucrado con la vida externa, con lo mundano, ¿no? Y abrazar la vida de encierro para progresar en su vida espiritual. Y le dice que le ofrece recogerse como monje en su congregación. Guruji, a pesar de que en ese tiempo era muy joven, ¿no? Respondió que él pertenecía a un linaje de yogis que se casaban y formaban familia, con lo cual no podría aceptar la invitación de este gran santo. Para Guruji era muy importante que sus discípulos se casaran y que vivieran la experiencia de una vida de familia. Para él, el principio fundamental de la vida en sociedad era la capacidad de vivir y pertenecer al mundo, pero sin ser afectado por él, sin ser acarreado por él. De modo que con mucha delicadeza y con mucha, también insistencia, ¿no? Incentivaba, incluso terminaba por arreglarle los matrimonios a varios de sus discípulos cercanos, deseando que ellos también llevasen una vida de familia. Entonces fue así, una tarde mientras caminaban por Londres, ¿no? Después de una de estas series de, seguro, conferencias, cursos, qué sé yo, andaba solo con Fike y le dice, hey, Viriam, ¿finalmente te vas a casar o no? Entonces dice Fike que le respondió que no sabía, no estaba seguro. Entonces Guruji dice, eso no está bien. Entonces Fike le pregunta, ¿por qué, Guruji? Le dice, a tu edad
tu respuesta debería ser sí o no. Pero decir que no sabes puede ser interpretado como que no quieres nada serio con nadie. Y eso es muy malo. Entonces, me dice Fike, ¿no? Dice que, le dice a Guruji, ¿no? Como excusa que al ser oriental, él también, a pesar de que llevaba mucho tiempo en Occidente, le costaba mucho imaginar y pensar en encontrar un par adecuado para él. Decía, ¿cómo podría encontrar a alguien que se adaptase a mi estilo de vida? Le decía. Y entonces Guruji le dijo muy directamente, eso son puras tonteras. Con que sea vegetariana y practique yoga es suficiente. Bueno, ahí quedó el tema. En la noche, ya estaban en el hotel, ya habían tomado algo ligero, y Guruji siempre pedía que llamaran a casa para avisar cómo estaban y tener noticias. Entonces Fike llama a Gita y conversan, hicimos esto, hicimos lo otro, y de pronto dice Fike, le dice bajito a Gita, hey, Guruji quiere que me case. Y Gita pregunta, ¿y con quién? Dice Fike, no sé con quién. Lo único que me dice es que tiene que ser vegetariana y practicar yoga. Entonces Gita le dice que sea vegetariana es suficiente, porque si no practica yoga tú le puedes enseñar. Así que bueno, unos días más tarde, cuando la gira de clases por varios países se había terminado y volvían a París, ¿no? Corinne era alumna de Fike, ya era parte del grupo de Fike a quien él entrenaba y preparaba. Era una mujer, es una mujer muy seria, ¿no? Muy devota, muy, muy aplicada, muy matea, muy piolita también, ¿no? Muy, yo creo que tiene alma oriental, es mi apreciación, ¿no? Entonces dice Fike, entonces me enteré que Guruji la había llamado y le había preguntado qué le parecía casarse conmigo, me dice. Entonces Corinne le había respondido que le gustaría, pero que pensaba que su profesor no querría casarse con nadie. Guruji entonces le dijo, solo quiero saber si tú aceptas, yo me encargo del resto. Bueno, eran muy especiales los métodos de Guruji. Tenía una mente muy flexible y moderna, pero al mismo tiempo era un hombre sumamente anclado en sus tradiciones. La noche antes de partir, de terminar esta gira, hubo una cena de despedida donde él anunció muy contento las noticias de mi boda, decía Fike. Y al llegar a Pune, llamó al Pandit, ¿no? A este consejero espiritual, astrólogo, ¿no? De la familia, para definir el día y hora precisos en que se realizaría el matrimonio. Así, mientras hacíamos nosotros, me contaba, un matrimonio por el civil en París, al mismo tiempo Guruji en Pune hacía un puja y repartía prasad, ¿no? Todas estas ofrendas a los alumnos que estaban ahí. Hacía un puja con sacerdotes indios. Así que nuestro real matrimonio fue oficiado por sacerdotes indios más tarde y en su presencia, obviamente. Mucha gente en esa época cuchicheaba y decía, pobres, ¿no? Obligados a casarse, obligados por su maestro, por su gurú. Imagina, me decía Fike, ¿no? Lo que era para la mente de un occidental entender todo ese concepto. Y aquí estamos nosotros, dice, ¿no? 34 años después, acompañándonos con mucha felicidad y con plenitud, gracias a nuestro maestro. Así fue la historia de cómo era Cupido. De la misma forma, él animaba también a las parejas jóvenes a que tuvieran hijos. Nosotros llevábamos, decía Fike, 3 años de casado y no se nos ocurría todavía ni nos pasaba por la cabeza tener hijos. Cuando estábamos despidiéndonos de Guruji una vez, después de pasar una temporada con él, en el momento de despedirnos le tocamos los pies, ¿no? Le hacemos una reverencia, y Guruji dice, y el próximo año quiero que vengan en 3. Y entonces dice Fike que del otro lado de la casa escucha a Gita decir, más vale que sea así, o que si no, mejor no vuelvan. Así que bueno, dice, su hija Vandana nació 3 o 4 días pasada la fecha de parto. Y dice Fike que recuerda haber corrido afuera a la clínica a un teléfono público a llamar a Guruji. Y dice que lo primero que dijo Guruji
antes de que yo pudiera decir cualquier cosa, fue Lakshmi vino a bendecir tu casa. Entonces, Lakshmi, ¿no? También es la diosa, por lo tanto, con eso él estaba diciendo que había nacido una niña, felicitándolo porque había nacido una niña. Entonces, Faik le pregunta que cómo sabía que era una niña. Y Guruji, riéndose, responde, solo las mujeres manejan el delicado arte de dejar esperando a todo el mundo. Así fue. Así fue lo del Cupido, y bueno, cómo Guruji influenciaba y se portaba como un padre, ¿no?, de todos sus queridos discípulos. Me voy a demorar un poquito más, ¿puedo? Solo para terminar. Así cerramos, ¿no? ¿Está todo bien? Si me demoro un poquito más y cerramos. Un poco sobre su disciplina quería contarles. Creo que una de las razones por las cuales Guruji fue uno de los líderes espirituales, ¿no? Por supuesto, un líder espiritual, ¿no? Porque la práctica es algo que finalmente siempre estuvo volcado a lo espiritual. Pero creo que fue uno de los más importantes y quizás el que duró más. Si ustedes piensan en la cantidad de gurúes que han sido el centro de escándalos de distintas índoles, ¿no?, a lo largo de la historia, es impresionante, como que muy pocos han quedado han sido intachables. Sin embargo, yo creo que lo que sobresale de Guruji es que nunca fue de esos que se sentaba a dar discursos de cómo los demás tenían que seguir su vida o tenían que actuar, sino que él siempre fue un ejemplo vivo y llevó a la práctica todo aquello que él decía en palabras. Nunca habló de algo que no había experimentado. Su frase clásica, practica, practica y todo vendrá, no era un cliché, era algo que realmente era una receta comprobada por él mismo, ¿no? Faik recuerda también que una vez llegaron a un lugar muy tarde, también por un tráfico terrible, llegaron tan tarde, pasada la medianoche, y iban a enseñar a un lugar, y en ese mismo lugar hospedaron. Entonces, Faik quedó en una pieza, él en otra, y la sala de yoga donde iban a enseñar estaba ahí mismo. Y Faik obviamente llegó y cayó como tronco. Pero dice que entre el sueño y todo escuchó ruidos, y cuando se asomó, estaba Guruji practicando. Y no podía creer, pero estaba tan cansado que volvió a dormir. Y entre que dormitaba y escuchaba como Guruji iba pasando de postura en postura. Cuento corto, a las 4 de la mañana se levanta para hacerle el café a su maestro, y viene Guruji saliendo de su ducha, muy refrescado y todo, entonces le dice, orgulloso, dice Guruji, bueno, ahora yo tomaré una siesta yógica, mientras tú vas a hacer siesta mientras tratas de practicar. Así que Guruji mencionaba, o sea, Guruji personificaba realmente lo que el Sutra 14 del primer pada, el pada de Samadhi, cuando define, ¿no?, que el yoga da frutos cuando se practica por largo tiempo, de manera ininterrumpida y con total devoción. Realmente creo que tenemos que prestar mucha atención a ese sutra, porque Guruji realmente tomó el yoga de Patanjali. Cuando digo tomó el yoga de Patanjali es esto, intentó llevar a cabo la filosofía de Patanjali, y esta era su manera de hacerlo. Bueno, el reconocimiento en India. Si se acuerdan de lo que les conté, en el año 49, él intentó en India, a través de un político que conocía, ¿no?, muy buen, honrado, de esto raro en India, ¿no?, un político honrado, trabajador, realmente volcado hacia el servicio, y hizo tantos intentos por tratar de meter el yoga en los colegios, intentos sin que no dieron fruto. Sin embargo, este político predijo que en algún momento Iyengar iba a obtener reconocimiento público.
Y esto llegó finalmente en el año 1991, cuando recibió el reconocimiento nacional del gobierno de India a través de un premio que se llama Padma Shri Award. Después, en el 2002, le dieron el Padma Bhushan, y en el 2014, justo unos meses antes de fallecer, le entregaron el Padma Vibhushan. Son todos premios muy, muy importantes en India. Sin embargo, el gobierno fue bastante lento en reconocerlo, ¿no? Porque si piensan que en el año 69 la Autoridad Educativa de Londres hacía que el yoga fuese parte del programa de estudios, ¿no? En el 85, Jacques Chirac, el mayor de París, invitaba a Guruji al Festival de India en Francia. Imagínense, en el año 2004, la revista americana Time declaraba a Guruji BKS Iyengar como una de las 100 personas más influentes del mundo en su artículo, donde decía: su filosofía es india, pero su visión es universal. Incluso el diccionario Oxford lo registró en su edición y definía el pronombre Iyengar como un tipo de hatha yoga enfocado en el correcto alineamiento del cuerpo, Imagínense, si piensan lo que significa el protocolo que se sigue para que una palabra entre al diccionario Oxford, es tremendo. Es un grupo de investigadores que durante mucho tiempo hace seguimiento a todo lo que sale escrito relacionado desde la música, arte, hasta escritos científicos, ¿no? Publicaciones, para determinar las palabras que más se usan y las palabras que no van a salir de moda. Imagínense, entra en el diccionario Oxford. Cuando Guruji cumplía 90 años, ya habían centros de yoga Iyengar en 72 países del mundo. El método Iyengar ya era una disciplina de práctica masiva. Estrellas de cine, desde las estrellas de Bollywood hasta Hollywood, atribuían su éxito, ¿no? A la práctica de esta milenaria disciplina. Al instituto, cuando yo empecé a ir al instituto, uno tenía que pedir, reservar hora con 2 años de anticipación, especialmente en los meses de diciembre, cuando era el cumpleaños de Guruji. Pune hervía, la economía de Pune cambió, la economía de Shivaji Nagar, que es el barrio, digamos, donde está el instituto, cambió absolutamente. O sea, gran parte de las entradas de ese barrio tienen que ver, hasta el día de hoy menos con la partida de Guruji y de Gita, pero tienen que ver con la cantidad de extranjeros que van a estudiar ahí. Y bueno, Guruji, hasta el último día, Guruji fallece en agosto, el 20 de agosto, ¿no? del 2014, pero hasta una semana antes había estado practicando con todos, ¿no? Había estado practicando en la sala, o sea, nunca dejó de practicar, nunca estuvo enfermo. En los últimos años yo estuve en enero de ese año en el instituto, y si bien lo vi muy, muy viejito, no realmente ven que cuando uno ve que la persona está realmente viejita, sin embargo, estaba las 3 horas de práctica en la sala. La única diferencia es que para ese entonces, digamos, en sus últimos años, su última década probablemente, su práctica era una práctica de mucho menos posturas, hacía posturas muy específicas, pero estaba por largo tiempo. Y bueno, y se dedicó a entrenar, a preparar a Vijata, ¿no? Se dedicó a preparar a su nieta. Se lo veía, por aquí puse el traspaso del legado, se lo veía enseñar a Vijata con mucha intensidad, con un objetivo muy claro, como de meterle todo el conocimiento posible. A Vijata había empezado a practicar con él, si bien como niña fue muy querida de su tata, ¿no? Muy, muy regalona, pero en realidad cuando se hizo Guruji,
nunca quiso influenciar a sus nietos, a ninguno de ellos, nos los quiso inclinar hacia el yoga, dejó que todos estudiaran sus carreras. Abhijata estudió, no me acuerdo exactamente ahora lo que estudió, pero después, cuando ya se tituló, le dijo, bueno, ¿te quieres dedicar a esto? ¿Quieres dedicarte al yoga conmigo? Y entonces cuando ella dice sí, él la toma y la toma bajo su alero y no la suelta nunca más. No sé exactamente cuántos años, pero por lo menos una década la debe haber tenido en sus últimos años. Se le veía incluso cuando estaba embarazada. Yo estuve una vez cuando ella estaba embarazada y era una práctica sumamente intensa, pero estaban ahí, no se despegaban, ¿no? Guruji siempre le enseñó en público, de alguna manera era una forma de pasarle mensaje a todo el mundo. Él sabía que no iba a estar para siempre, ¿no? En sus últimas veces que lo vi, se enojaba muchas veces, se enojaba y a veces decía, así no vas a aprender nunca, en fin, en público, demostraba todo su impotencia quizá, ¿no? Al sentir que no éramos capaces, ninguno de nosotros, de captar las cosas como él la captaba. Así es como, bueno, ella se va transformando y va adquiriendo todo este conocimiento. Y claro, Guruji fallece y ella es la que ahora tiene la responsabilidad de llevar el legado. Si bien en ese momento que fallece Guruji, Gita todavía seguía viva, todos ya miraban a Villata como la sucesora, ¿no? Como aquella que iba a ser encargada de, sobre todo de encantar y de mantener el vínculo con las generaciones futuras. En Abhijata, Guruji vio esa posibilidad de la conexión con esta nueva generación. Y bueno, dicen que Guruji estuvo en su viaje a China, eso fue un gran hito, ¿no? La convención en Rusia y en China fueron grandes hitos de la vida de Guruji. Imagínense entrar a China, ¿no? Un país que había tenido y siempre tuvo hasta el día de hoy tanto problema, ¿no? Sociopolítico, geopolítico con India. Aún cuando no le fue permitido hacer ningún tipo de invocación, hizo una convención con 1500 practicantes chinos. Bueno, dicen que en ese tour se agarró una infección pulmonar, y bueno, eso lo persiguió, se quedó ahí. Y finalmente Guruji fallece de una falla sistémica, pero que había empezado con un problema pulmonar. Y dicen que estando en la clínica, muy contrario a él, ¿no? Pero ya la familia era algo que ya Guruji no podía negarse a ir a una clínica, porque era toda la familia simplemente obligándolo a hacerlo, ¿no? Entonces cuentan que Guruji lo hizo por su familia. Guruji ya sabía que sus días se estaban terminando. Sin embargo, para dejar tranquilo a su familia, acepta que lo internen, ¿no? Y pasa en la clínica 3 días. Y dice que incluso con máquinas y con cosas, ¿no? Él lo único que pedía era que le pusieran almohaditas aquí, almohaditas allá, lo único que quería era abrir su pecho y respirar. Y dicen que fue una muerte muy, muy, muy pacífica, muy tranquila, tal como fue la muerte de Gita. Gita se quedó, despertó en esos días de la celebración de los 100 años con problemas para respirar y dicen que también decidió acostarse para respirar. Y respirando se fue, ¿no? Exhalando su última exhalación, y Guruji también. Y entonces, hasta en sus muertes, ¿no? Fueron muy majestuosas, como decía Guruji, muy, muy serenas y muy dignas de ejemplo, como muy yógicas, ¿no? Una de las cosas que Guruji, uno de sus legados, no solo referente al yoga, pero una de las cosas que Guruji hizo es nunca olvidar el lugar donde nació.
Belur. Ahí fue donde nació y donde estuvo hasta los 18. Belur está cerca en el estado de Karnataka, ¿no? Donde él era originario de ahí. Y tenía 5 millones de habitantes en ese momento, y como muchas otras aldeas de India, carecía de recursos para satisfacer las necesidades de su gente, de sus habitantes. Belur, a pesar de haber sido un lugar muy importante en la mitología india, con el paso de los siglos quedó completamente deteriorado social, económicamente. Y en el año en que Guruji dejó su aldea para ir a hacerse discípulo de Krishnamacharya, su pueblo aún no contaba con ninguna escuela primaria. ¿Se acuerdan que su padre tenía que ir a enseñar al pueblo del lado? Sin embargo, Guruji le entregaría en el año 1977 a Belur su primera escuela. Esa fue la primera obra social que realizó en su aldea natal, y el germen de una idea que años después habría de cristalizarse en una fundación, la fundación, ¿no?, Belur Krishnamacharya, de Belur. Fue así como Guruji, en la medida que creció en fama y creció, digamos, que aumentaron sus ingresos en la misma proporción, también entregó, ¿no? Y la fundación tenía que ver con su visión de servir al pueblo que lo vio nacer, y de apoyar también a las aldeas vecinas en todas sus necesidades básicas. Junto a su familia donaron y siguen donando grandes sumas de dinero para erradicar el sufrimiento y hacer de Belur una aldea modelo, en todo sentido: infraestructura, educación, cultura, sanidad. En la actualidad existe un fondo, ¿no?, de beneficencia que se llama Belur Trust, que cuenta con el apoyo económico de gente privada y de asociaciones. Nosotros, de hecho, cuando pagamos nuestro royalty y cuando somos socios de la asociación, de alguna manera estamos también contribuyendo con esa labor de esta fundación. Cuando vamos a India y pagamos nuestros fees de estudiantes y hacemos donaciones, lo hacemos todo por Belur. Belur es una ciudad hoy en día transformada. Realmente Guruji cumplió en vida el sueño de hacer de su aldea algo modelo, ¿no? Belur hoy en día tiene infraestructura en educación, en servicio social, la primera escuela, todo, la primera centro técnico, el primer hospital, la primera sala de yoga Iyengar. Hoy en día hay un centro de eventos ahí donde, desde que murió Guruji, se empezaron a hacer cada año convenciones con grandes profesores de todo el mundo, secundaria para niñas, el primer templo dedicado al sabio Patanjali. En India, en ningún lugar de India existe un templo a Patanjali. Guruji y su familia hacen el primer templo a Patanjali. Así que ahí tienen que ir algún día a rendirle homenaje a Patanjali. Hospital, colegio técnico, de enfermería, industria artesanal, un templo dedicado a Rama también hay ahí, un preuniversitario, o sea, una escuela preuniversitaria con mira a que en el futuro exista una universidad. En fin, esta es la feliz historia de transformación de un pequeño lugar olvidado en el tiempo, y hoy un importante sitio donde llega gente de todo el mundo. Bueno, así es como voy cerrando la presentación de la vida de Guruji. Les mandé fotos de Belur también. Entonces, ¿cómo me gustaría concluir esto? Diciéndoles que creo que ahora cada uno que vuelva a estar en el mat, ¿no?, o en el minuto que vuelva a pensar en Iyengar, lo va a poder hacer sin duda desde un lugar distinto. Como si uno hubiese subido, ¿no? Han visto cuando uno va a una ciudad nueva, en general uno quiere subir al lugar más alto para ver, para poder entender esa ciudad, lo que significa su magnificencia, su tamaño, ¿no?
para ver aquello que no puede ver cuando está metido en el medio. Entonces espero que esta historia, ¿no?, de tanta determinación y de esfuerzo y de sufrimiento y de alegría, les haga sentir también a cada uno de ustedes lo especial que son, como eslabones de esta cadena de transmisión. Eso es lo que FAIC siempre nos ha dicho, cada vez que nos ha entregado un título de profesores de Yoga Iyengar, siempre nos dice, ustedes ahora son parte de esta cadena de transmisión. Y ustedes también, cada uno de ustedes como practicante, son parte, ¿no? Y cabe preguntarnos cuál es nuestro rol en esta gran familia, en esta gran tradición. Un hombre como Iyengar nace cada 500 años, alguien realmente excepcional, alguien fuera de serie, una mente brillante que toma un tema, lo rescata, lo revive, le saca el polvo, lo reinventa y lo vuelve a meter en la sociedad, lo vuelve a ser parte de la vida cotidiana. Alguien le preguntó una vez a Guruji, ¿qué pasará con el yoga cuando usted ya no esté? Seguirá, respondió. Entonces le preguntan, ¿y qué pasará cuando el yoga decaiga, cuando ya no sea moda? Bueno, dijo, entonces nacerá alguien, en 100 o 200 años más, que lo volverá a desenterrar para pasarlo adelante. Guruji llegó a la Tierra cuando la influenza se esparcía, se acuerdan, maléficamente por el mundo. Pero partió también de esta Tierra habiendo esparcido benéficamente el yoga por todo el mundo, ¿no? Nada mejor que nada puede dar cuenta de una vida con mayor sentido que esa, ¿no? Por lo cual me parece muy significativo que terminemos esta exposición, cuando también empezamos a volver nosotros a la normalidad, si Dios quiere, ¿no? Pensando que Guruji nació en una pandemia, pero murió él transformando el yoga en una pandemia. Así que eso, ha sido un gusto enorme compartir con ustedes la historia del maestro y les agradezco un montón el interés y espero que cale hondo y que el interés, que creo que es algo que es lo único que nosotros como profesores podemos entregarle a un alumno, es justamente esto de interesarlo, ¿no? De hacerle mirar y decir, engancharlo. Y entonces ese interés es una semilla que entra en el corazón de cada uno y bueno, y que da frutos, florece. Así que espero genuinamente que haya sido esa cumplida mi misión, ¿no? Que en sus corazones ahora brille aún más fuerte la luz del maestro. Muchísimas gracias. Namaste. Claudita, yo te quiero agradecer enormemente este acercamiento que has logrado